La pequeña nada. Vida y pensamientos de la beata Mariam de Jesús crucificado. Capítulo 2. ¿Cuándo te encontraré, Jesús? Mariam tenía 8 años. Desde hacía un año se confesaba todas las semanas, pero su felicidad no era completa. Deseaba la Eucaristía y no cesaba de esperar la hora bendita en la que recibiría a Jesús. Sintiendo una santa envidia por las almas que iban a recibir al buen Dios, la seguía con los ojos y con el corazón, y decía con tristeza: ¿cuándo te encontraré, oh mi Jesús? ¿Cuándo podré introducirte en mi corazón? No tengo más que 8 años y no se comulga por primera vez hasta los 12. 4 años de espera es demasiado. Apresura, apresura la hora, Jesús. Desciende pronto a mi alma. Cada sábado, después de la confesión, pedía al sacerdote la gracia de la comunión y éste le respondía invariablemente: lo permito, mi pequeña niña, pero un poco más tarde. Una respuesta que no le satisfacía mucho, pero que le dejaba siempre la esperanza. Él ha dicho que será un poco más tarde, quizá para el próximo sábado. Durante una semana en la que tenía la esperanza de ser escuchada, se preparó a ese encuentro con gran fervor. Separada lo más posible de sus primos, se dedicó a la oración y al ayuno. Toda la noche del viernes lo consagró a la oración. Mejor vestida de lo habitual, a la mañana siguiente se acercó a la iglesia para la confesión. Como siempre, hace su petición de comulgar mientras el corazón le latía con fuerza. El sacerdote le dice: lo permito. Y olvidó agregar: pero un poco más tarde. Mariam cree haber obtenido el tan ansiado permiso y, envuelta en un gran velo que disminuía su poca edad, se pone en la fila de los que van a comulgar. El sacerdote, teniendo en la mano el cáliz en el que han sido sumergidas partículas de pan consagrado, da a Mariam las sagradas especies, y la niña, radiante de felicidad, recibe por primera vez el cuerpo y la sangre de Jesús. Después dirá haber visto a Jesús venir hacia ella en la forma de un bellísimo niño. Mariam era inmensamente feliz, pero deseaba ardientemente que esa felicidad pudiese continuar. Al sábado siguiente pidió al sacerdote el permiso de comulgar nuevamente. El sacerdote, muy sorprendido, le dice en tono severo: ¿ya lo has hecho? Sí, padre mío. ¿Y quién te ha dado el permiso? Usted mismo, padre mío, el sábado pasado. Le pedí esta gracia como de costumbre y usted me ha respondido: lo permito, mi niña, sin agregar como las otras veces, pero un poco más tarde. Entonces yo creí que me lo había permitido. Por favor, padre mío, ahora que he gustado a Jesús, no me prive más, déjeme comulgar. Conmovido por tal lenguaje de parte de una niña, así favorecida de Dios, el sacerdote le concede la comunión cada sábado, pidiéndole que no lo revele a nadie, ni siquiera a sus parientes, que habrían podido escandalizarse. Ella custodió fielmente su secreto. Cuando llegó el tiempo ordinario de la primera comunión, Mariam se dejó festejar como los otros niños de su edad. Después de este permiso, de verdad excepcional en su tiempo, Mariam se acercará a la comunión a menudo y aconsejará cálidamente recibir con frecuencia, cotidianamente si es posible, la Santa Eucaristía. Una madre para Mariam. El tío en aquella época se estableció definitivamente en Alejandría con toda la familia. En esta nueva familia, donde no le faltaba nada, Mariam, sin embargo, sufría por saberse huérfana y envidiaba la suerte de sus primos que podían, con toda verdad, llamar a sus padres con el dulce nombre de papá y mamá. Para consolarla, le recordaban frecuentemente que la Santísima Virgen era la madre por excelencia de los huérfanos. Así, Mariam le rogaba a menudo diciéndole con encantadora simplicidad que ella era 2 veces su madre, porque no tenía una mamá en la tierra. Cada sábado, desde la edad de 5 años, ayunaba en su honor, no comiendo nada hasta la comida de la cena, mientras se abstenía de todos los platos refinados que le eran presentados,
diciendo que le hacían mal. Ella pensaba, mal al alma, y sus parientes no la forzaban porque la creían enferma. La Madre de Dios manifestó con un hecho extraordinario cuánto apreciaba estos actos de mortificación. Marian amaba poner ante la imagen de la Virgen las flores más hermosas y perfumadas. Tenía el cuidado de cambiarlas a menudo, de manera que siempre estuviesen frescas. Un día se da cuenta que a las flores le habían salido raíces, habían crecido y daban un suave perfume. Un día, llena de alegría y gratitud, sin imaginar para nada que el prodigio fuese en relación a su mortificación e inocencia, corre a su tío a contárselo. Profundamente conmovido por este signo de predilección de la Virgen hacia su sobrina, se apresuró a reunir a las personas de su casa y algunos vecinos. Así, todos juntos, con un cirio en la mano, agradecieron a Jesús y a su madre. El párroco del lugar había sido invitado especialmente. Temiendo que la vanidad se apoderara del alma de la pequeña Marian, como verdadero hombre de Dios, no dudó en dirigirle severas palabras a la niña, haciéndole comprender que solo a causa de sus pecados era posible provocar un hecho tan singular. Inmediatamente se vio a la pequeña, más admirable por su humildad que por su inocencia, caer de rodillas con las manos juntas pidiendo perdón ante la gran admiración de los presentes. Tan rara precocidad espiritual impresiona a todos los que viven con ella, de la misma manera que en los tiempos de Isabel en Arincarem se impresionaban en relación al pequeño Juan Bautista. No pueden por menos que preguntarse, ¿qué será de esta niña? Días felices los de Avellín. La pequeña crece en sabiduría, edad, gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué arrancarla de la dulzura de aquel paisaje lleno de colinas, donde el cielo y Dios se sienten tan cercanos, donde la pura simplicidad de la vida recuerda tan intensamente a la Sagrada Familia de Nazaret? Un solo porvenir, Jesús. No sabemos cuáles fueron las razones que empujaron al tío para abandonar Avellín y establecerse con toda la familia en Egipto en las cercanías de Alejandría. El traslado sucede en 1854, cuando Mariam tiene 8 años. Se despide conmovida de su pueblo natal, de las colinas, las flores, los pajarillos, los árboles de la fascinante Galilea. No volverá a Avellín hasta 1878, un poco antes de su muerte, y permanecerá siempre para toda la vida una auténtica hija de la Galilea. En Oriente es costumbre que la familia, posiblemente muy temprano, piense casar a sus hijas sin que éstas sean consultadas seriamente sobre sus deseos. ¿Cómo actuó el tío en relación a este punto? En realidad también mis parientes consideraron un deber buscarme un compañero de vida. Así, siendo niña, me habían prometido al hijo de una tía. Cuando cumplí 13 años, me comunicaron solemnemente que había llegado el momento de mi matrimonio. Todo estaba listo y la fecha de la boda ya fijada. Había ya muchos invitados. El día antes me pusieron en el dedo el anillo de compromiso, sin alguna preocupación por mis objeciones. Mis parientes deseaban lo mejor para mí. Una tía me hizo poner el vestido de bodas y me puso al cuello un costoso collar de perlas, al mismo tiempo que me explicaron los deberes de futura esposa. Entonces en mi corazón resonaba un solo eco: todo pasa, dame tu corazón y yo seré para siempre tuyo. Las palabras que sentí cuando enterraba los pajarillos. ¿Qué cosa podía hacer para desbaratar los planes de sus bienintencionados parientes? En aquella terrible noche antes del matrimonio ya establecido, no lograba cerrar los ojos. Se fue a orar ante el icono de su Madre Celestial. Llena de aflicción y lágrimas mientras oraba, sintió una voz que le decía: Mariam, estoy contigo, sigue mis inspiraciones, yo te ayudaré. Cuando se despertó, experimentó una seguridad nueva. La angustia se había desvanecido y su espíritu fue invadido de una alegría pura y embriagadora. Decide, no tendrá más que un esposo, el que habla a su corazón, Jesús. No tendrá más que un solo porvenir, Jesús. Y Jesús será para ella un esposo de sangre.
Con absoluta decisión, Marian corta sus largas trenzas color negro intenso y las pone sobre el adorno nupcial. La gran cena organizada para las bodas está preparada. Todos esperan el momento decisivo en que la esposa, según la costumbre oriental, aparece adornada con el vestido nupcial ante los invitados para ofrecer licor y café. También ella, temblando, se preparaba a ese momento en que sería lanzado un rayo sobre los invitados a la fiesta. Sumergida en un grande e íntimo silencio, pone sobre la bandeja de plata, en el lugar de las habituales bebidas, los cabellos cortados y las preciosas joyas, y entra en la sala donde los invitados esperaban con impaciencia la llegada de la esposa. El áspero descendió por la escala de la humillación, y el rayo cayó como un trueno. El tío montó en una gran cólera y las bofetadas cayeron sobre ella como granizos. Todos los invitados, no viendo en este gesto más que una manía religiosa, la invitaron a mostrarse dócil a la voluntad de la familia. Para la mentalidad oriental había sucedido algo absolutamente incomprensible. Una joven había osado oponerse a la voluntad de su tutor en materia de matrimonio. Con claridad y abiertamente había manifestado a su tío su decisión. Se había consagrado en virginidad irrevocablemente y permanecía inflexible. El tío percibió que con las palabras no habría alcanzado su objetivo, por tanto decide intentar por el camino de la dureza y los castigos. A sus ojos, y con cierta razón, Marian aparecía como la persona más ingrata del mundo. Bajo el influjo de su ira, el tío decide castigar a la pequeña obstinada tratándola como una esclava. La mandó a la cocina y ordenó a los domésticos de no tener ningún miramiento para con ella, incluso de destinarla a los trabajos más rudos y pesados. Para Marian, iniciaba así el áspero descender en las gradas de la humillación. Se sentía sola en el modo más absoluto, sin el afecto del que siempre había estado circundada, sin apoyo alguno, incluso sin el aliento del confesor, que llegó a negarle la absolución y a prohibirle la comunión por una desobediencia inaudita en aquel tiempo. Tratada como la última de las domésticas, sea en el vestir que en la comida, privada de la misa y de los sacramentos, inculpada, abandonada, condenada de todos, mi alma rebosaba de alegría. Mi ánimo crecía en la medida de las duras pruebas, porque me repetía a mí misma que mis sufrimientos no eran ni siquiera mínimamente comparables a los de Jesús. Me parecía que un pajarito cantaba en mi corazón. La dramática contraposición entre Marian y su tío se prolongó por cerca de 3 meses, pero ninguno de los dos quería ceder. Incluso parecía que los puntos de vista y los corazones se hacían más inflexibles. En su profunda desolación, Marian recordó con nostalgia a su hermano Pablo, que en ese momento tenía 11 años, que permanecía allá en Galilea, en Tarsisa. La joven sentía un gran deseo de volver a verlo, y este pensamiento se transformará para ella en una verdadera obsesión, dadas las condiciones de soledad y sufrimiento en que se encontraba. Escondida, logró dictar una carta para hacerlo venir. Sabía que un antiguo doméstico de su tío tenía que ir a Nazaret, y siempre a escondidas fue a confiarle la carta. Era el atardecer, la hora de la cena. El hombre, un musulmán, con su madre y su mujer, estaban a punto de sentarse a la mesa. Acogieron cordialmente a la joven, insistieron para que se sentase a la mesa con ellos y Marian terminó aceptando. La afabilidad encontrada le indujo a hacerles algunas confidencias de su situación. Mártir de verdad en Alejandría. Al principio sus huéspedes se mostraron compasivos y comprensivos, pero después, irritados ante el comportamiento de los parientes de Marian, que atribuían la dureza de corazón a la práctica de la religión cristiana, se despertó en ellos antiguos prejuicios e invitaron a la joven a abandonar su religión, que hacía a su familia tan rígidos y sin piedad. ¿Cómo puedes pertenecer a una religión cuyos miembros son tan duros de corazón hacia ti? ¿Por qué no te haces musulmana? Puedes quedarte con nosotros y ser mi segunda esposa. ¿Musulmana?
No, jamás. Soy hija de la Iglesia y no renegaré a Cristo. Si rechacé a un cristiano como marido, con mayor razón rechazo a un musulmán, y espero perseverar hasta la muerte en mi religión, que es la sola verdadera. El fanatismo, una vez que se pone en movimiento, ya no se puede frenar. El hombre, encolerizado al ver a la joven cristiana resistirse de esta manera, fue presa de un odio furioso y, sin detenerse, dio un golpe violento en el vientre de Marian. Desenvainó la cimitarra y cortó la garganta de la joven, que cae a tierra sangrando. Después, para deshacerse del cadáver, ayudado por su mujer y su madre, el musulmán la envuelve en un gran velo y, protegido por las sombras de la noche, va a dejarla en un sendero aislado. El hecho ocurrió la noche entre el 7 y el 8 de septiembre de 1858. Mientras el delito se consumaba en el cuerpo de Marian, su alma se elevó. Parecía estar en el cielo. Veía a la Santísima Virgen, a los ángeles y a los santos que me acogieron con gran bondad. Veía también a mis padres en medio de ellos. Contemplaba el trono espléndido de la Santa Trinidad y a Jesucristo nuestro Señor en su humanidad. No había sol ni lámpara, sin embargo todo brillaba de una claridad indescriptible. Me alegraba de todo lo que veía, cuando en un momento alguien viene a decirme: «Tú eres virgen». Es verdad, pero el libro de tu vida todavía no ha terminado.